Hola a todos y a todas, esta es la clase número 1, lectura del texto Presas de una rehabilitación que no pidieron, del programa de lectura y escrituras académicas de la Universidad de Flores. Hoy lo que haremos será una lectura conjunta del texto, donde nos propondremos analizar un texto perteneciente al género que vamos a llamar propuesta de análisis o proyecto de análisis, y así vamos a poder analizar la estructura con las etapas y fases. Además, nos vamos a preguntar cuál es el propósito del texto. Bueno, a medida que vamos leyendo, pudimos ver que el texto presenta una segmentación muy clara. Está subdividido en apartados y cada uno de ellos inicia con un subtítulo. Sin embargo, tengo que decirles que no vamos a prestar atención a esta segmentación porque muchas veces una etapa puede comprender más de un apartado o a veces incluso una etapa puede comprender menos. Si leemos atentamente, el esqueleto del texto, como me gusta llamar a mí la estructura, se construye en 5 etapas que a su vez comprenden fases en su interior. Se trata de un texto complejo, debido a que el propósito del mismo también lo es. Pero bueno, del propósito vamos a hablar al final. La pregunta ahora es, ¿qué ocurre en cada una de estas etapas y fases que atraviesan el texto? Y cómo podemos darnos cuenta cuándo comienza una y cuándo comienza la siguiente. A partir de una lectura atenta vamos a poder aprender a distinguir esto. Vamos a comenzar con la primera etapa, la introducción, que supongo que ya están familiarizados porque esta etapa aparece en la mayoría de los textos académicos, pero este texto tiene una particularidad. Va a presentar dos fases. En primer lugar, el objeto de análisis y en segundo lugar, la tesis. El objeto de análisis acá, o también podemos llamarlo como la presentación del tema o la presentación de la problemática, porque lo que hace es hablar del tema de la investigación, presentarlo. Lo que hace es comprender que el texto serán las prácticas profesionales que se realizan en un centro de día para personas adultas con discapacidad intelectual. ¿Sí? Comprende este tema del texto. Luego de presentar el tema, yo considero que el texto empieza a construir una primera hipótesis, una tesis. Las prácticas profesionales pueden reproducir la exclusión y los profesionales son parte del problema y de la solución. Es decir, que a partir de esta hipótesis el autor va a tener que empezar a construir argumentos que sostengan su pensamiento. La tesis comprende toda esta parte del texto, pero yo marqué acá una pequeña parte para que vean una síntesis de la misma y así logren ver cómo se va construyendo el posicionamiento del autor. Ahora bien, vamos a analizar la segunda etapa del texto, que es la metodología. Acá, en la primera fase, se sigue construyendo la tesis, pero me pareció interesante distinguirla de la anterior porque también se habla de un objetivo, mostrar la complejidad de la práctica de una institución. Después de explicitar su objetivo, un objetivo general, por así decirlo, se va a seguir construyendo la tesis que estaba en la etapa anterior. Es decir, que se hable de la necesidad de tener profesionales que reflexionen y no ejecuten simplemente. Luego, dentro de la metodología, se construye el enfoque de estudio, es decir, la orientación metodológica que se va a llevar a cabo en la investigación. En este caso, se trabaja desde la perspectiva de las prácticas dialógicas colaborativas. También, a su vez, el autor explicita por qué los investigadores toman la decisión de trabajar así. Para ellos, este tipo de trabajo es el mejor porque permite que se puedan involucrar como profesionales y así reflexionar en la acción y repensar lo que aprendieron en la teoría y también a su vez describir las prácticas. Puntualmente, en la siguiente fase se hace una descripción del ámbito del estudio, es decir, se empieza a describir dónde se va a llevar a cabo la investigación, sobre qué lugar. Entonces acá se va a reflexionar que los diálogos pertenecen a profesionales y usuarios de un centro de día que está en Argentina y que está dirigido solamente a 30 adultos que presentan las características de tener una discapacidad intelectual y que todos tienen entre 25 y 50 años.
Luego, una fase clave dentro de la metodología y la fase con la cual se cierra esta etapa es las técnicas de investigación. Acá se expresa que la técnica de investigación, es decir, los modos de investigar, serán las observaciones de diversas situaciones que se viven todos los días en este lugar específico y también las reflexiones que nacen de ellas. En estas situaciones y reflexiones se va a tener que hacer un registro a través de notas, grabaciones de audio y de videos. También se utilizarán grillas, textos y pictogramas. Ven cómo se hace una enumeración de todas las formas en las que se va a llevar a cabo la investigación, porque también después mencionan los encuentros reflexivos que surgen en los intercambios y que también, bueno, después son registrados en cuadernos de campo. Vamos a la siguiente etapa, que la vamos a denominar diagnóstico, pero a diferencia de un diagnóstico médico, lo que se hace en este diagnóstico es empezar a fundamentar la tesis planteada en la introducción. Es decir, que todo lo que se construya en esta etapa va a funcionar en pos de sostener las prácticas del centro de día, que las prácticas del centro de día reproducen la exclusión y que está en los profesionales la obligación de cambiarlo. Para comenzar la fundamentación, vamos a ver que el autor tiene que presentar nuevamente los problemas detectados. Profesionales formados en un modelo médico, sociedad prejuiciosa y capacitista, personas con discapacidad infantilizadas y sobreprotegidas. Son algunos de los problemas que se mencionan. Después, el ojo se va a poner en las personas que son atendidas en este centro de día. Es decir, que vamos a ver que se empieza a profundizar y a detallar más cuestiones de la problemática, es decir, especificidades de este problema. Y acá vamos a ver que también se empieza a construir el primer argumento para sostener la tesis, que las conductas del personal del centro subsisten, se pueden ver que subsisten algunos prejuicios todavía sobre la discapacidad. Luego se empieza a construir este argumento. El autor sostiene que al haber prejuicios sobre la discapacidad, específicamente la infantilización de los usuarios, se produce una sobreprotección. La sobreprotección sostiene la tesis de las prácticas profesionales de un centro de día pueden reproducir formas de exclusión. Y bien, no vamos a ahondar ahora en este argumento, pero tienen que saber que esta etapa es extensa y compleja, pero es necesaria para poder sostener lo que piensa el autor y cumplir con el propósito. Por último, dentro de la etapa de diagnóstico, se traen escenas, es decir, relatos de situaciones concretas que se vivieron en el centro de día. Para ello, se establecen letras en reemplazo de los participantes y luego se narran las situaciones. En este caso, la escena narrada funciona para seguir construyendo que en sostenidas veces los profesionales invalidan y también sobreprotegen a los usuarios, siempre en pos de protegerlos. Es decir, que la viñeta o la escena es traída para validar lo dicho teóricamente por el autor sobre estas prácticas excluyentes, no sobre otro tema. Ahora bien, pasemos a la anteúltima etapa, la solución. Vamos a ver que en la solución se establece una lógica de pregunta-solución. Por ejemplo, acá podemos ver que la pregunta que surge es sobre cómo hace la persona con discapacidad intelectual para responder a las necesidades de apoyo, especialmente en las necesidades de comunicación. Y vemos que las soluciones posibles son manifestadas inmediatamente a continuación, en este caso en forma de ítems. Después se vuelve a repetir esta fase, con otra pregunta, la cual dice cómo se hace para confiar en el camino que decide llevar él o la usuaria, y se contesta a continuación. Así que vamos a ver siempre que esta lógica es normal en los proyectos de análisis, ¿sí? Se plantea una pregunta o un problema y después inmediatamente se establece la solución.
Por último, la etapa de la conclusión compone dos fases, una escena y un refuerzo de tesis. En primer lugar, vemos que la escena, como parecía a la anterior, sin tener esta lógica de problema-solución, simplemente una escena descriptiva, eh, se narra un momento elegido especialmente, no para criticar, sino para poder fundamentar todo lo dicho anteriormente. ¿Sí? Van a ver que la escena es una escena que habla de la reflexión, de la comunicación, del contacto, de la empatía, así que esta escena está elegida especialmente para esto. Y luego, por último, vamos a ver que la tesis se va a reformular de alguna forma en pos de recapitular distintas cosas que se mencionaron anteriormente y poder sintetizar y concluir posicionándose como hicieron anteriormente en la introducción, en la fundamentación y poder cerrar el texto de una forma congruente. Acá sucede lo mismo. Bien. Así el texto vamos a ver que sigue una serie de pasos para poder cumplir con su propósito social. Piensen que si estuviese desordenado o si alguna de estas etapas no apareciese, sería muy difícil de analizar críticamente al proyecto y poder cumplir el propósito que tiene, el cual es analizar críticamente con estudios de campo y con bibliografía las prácticas profesionales de una organización particular y así también, bueno, poder proponer algunas soluciones siempre fundamentadas en el análisis. Muchas gracias por ver. Saben que nos vemos en la siguiente clase, lectura del texto parte 2, y que me pueden escribir en el foro de consultas por si tienen alguna duda.